Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase virtual. Hoy vamos a ver acerca del llamamiento de Noé y el diluvio universal. Y esta clase la vamos a dividir en 6 lecciones. La primera lección estaremos hablando acerca de los orígenes de Noé. La segunda lección, el carácter de Noé. La tercera lección, la generación perversa, la generación malvada. La cuarta lección, acerca de la misión de Noé. La quinta lección, todo lo concerniente acerca del diluvio universal. Y finalmente, hablaremos del pacto de Dios con Noé. Entonces, dividiremos esta clase, esta materia, en 6 lecciones. Miremos la lección número 1. Los orígenes de Noé. Yo quiero que me acompañen al libro de Génesis, al capítulo 6, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y yo quiero que inicialmente comencemos destacando, resaltando allí en la Biblia, subrayando esos 3 aspectos importantes que nos presenta la palabra de Dios acerca de este hombre llamado Noé. Dice que Noé fue un varón justo. Nótelo allí en el versículo 9, resáltelo. Luego dice que fue un varón perfecto en medio de sus generaciones. Qué lindo esto, fue un varón perfecto. Y finalmente dice que con Dios caminó Noé. Tengamos estos 3 aspectos presentes cuando hablemos un poco acerca del carácter de Noé. Solamente quería, a través de este versículo, darle introducción a este personaje tan importante en las Escrituras, que nos presenta entonces la palabra de Dios acerca de todo lo que vamos a estar hablando de Noé. Muy bien, entonces miremos los orígenes de Noé. Los orígenes. Primero quiero hablar un poquito acerca del padre de Noé. El padre de Noé se llamó Lamec. Yo quiero que ustedes me acompañen al capítulo 5 del libro de Génesis, capítulo 5. Ahora miremos el versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Muy bien, dejémoslo allí. Solo me interesa, uno, entender o saber quién es el padre o quién fue el padre de Noé. Y lo segundo que quiero hacer es distinguir a este Lamec del Lamec del capítulo 4 del libro de Génesis, descendiente de Caín, de aquel del que ya estudiamos hace unas lecciones atrás, y decíamos o recordábamos aquel dicho que él emitió, que él pronunció, cuando decía: si Caín será vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7 lo será. Hablando de la venganza, si alguien lo mataba a él, pues deberían vengarse 70 veces 7. Y hicimos un contraste con respecto a lo que Jesús le anunció a Pedro acerca, no de la venganza, sino acerca del perdón. Cuando su discípulo le preguntó: maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el maestro le contestó: Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mire, Jesús tomó aquel dicho de Lamec, que lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis, allí en el versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y entonces Jesús toma ese dicho, pero lo convierte de una manera positiva, hablando acerca
del perdón. Debemos perdonar siempre al prójimo que peque contra nosotros. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este Lamec? ¿Por qué tomé su dicho? Es con la intención de distinguir estos dos personajes que tienen el mismo nombre, que llevaron el mismo nombre, pero que son dos personas completamente diferentes. El Lamec del capítulo 4, descendiente de Caín, cuando hablamos acerca de la descendencia de las tinieblas y la descendencia de la luz. Por ejemplo, Noé estaba dentro de la descendencia de la luz, pero este Lamec, que también es conocido como el vengador, estaba dentro de la descendencia de las tinieblas. Este Lamec del capítulo 4 es diferente a este Lamec, el padre de Noé. Segundo aspecto que quiero destacar de los orígenes de Noé, y es que su abuelo se llamó Matusalén. O sea que Noé fue nieto de Matusalén. Su padre Lamec, su abuelo Matusalén. ¿Por qué es destacado Matusalén en la palabra de Dios? Porque Matusalén ha llegado a ser el hombre más longevo sobre la tierra, el hombre que más años vivió sobre la tierra. Y eso lo encontramos allí, en el capítulo 5 igualmente, pero a partir del versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años. O sea que Matusalén ha sido el hombre que más años ha vivido sobre la tierra. Ahora bien, este Matusalén es abuelo o fue abuelo de Noé. Tercer aspecto. Subamos un poquito más en la ascendencia de Noé y encontramos un personaje llamado Enoc. Bueno, más adelante, para los que les interese, yo le voy a dejar una tabla allí dentro del material, una tabla de edades de estos personajes, desde Adán hasta Noé, según la línea que la Biblia, en la cual la Biblia nos está trayendo, esa línea genealógica que va desde Adán hasta Noé y cuántos años vivió cada uno. Y cuando hacemos una cuenta a través de esa genealogía, nos damos cuenta que desde Adán hasta Noé han pasado 1600 años. Desde Adán hasta Noé, 1600 años. Muy bien, seguimos en la ascendencia de la genealogía de Noé y encontramos un personaje llamado Enoc. Enoc vivió 365 años y no murió. Fue traspuesto, fue arrebatado, fue llevado por Dios al cielo. De este evento solamente se destacan dos hombres, Enoc y Elías, que fueron llevados al cielo sin ver muerte. Y eso es lo que la palabra de Dios describe y plantea. Miremos allí en el mismo capítulo 5, sigamos subiendo un poquito, pero ahora hasta el versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces este hombre no murió, fue traspuesto. Y antes de ser traspuesto, de ser llevado al cielo, este hombre obtuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber caminado con Dios. Por eso allí se dice, caminó pues Enoc con Dios. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. Y quiero resaltar eso porque ahorita cuando estudiemos el carácter de Noé, vamos a ver esta misma expresión, pero ya refiriéndose a Noé. Noé caminó con Dios.
De manera que allí vemos una herencia de bendición sobre la vida de Noé en medio de una generación perversa y malvada. Y entonces, hasta aquí hemos estudiado el padre de Noé, Lamec, el abuelo de Noé, Matusalén, el hombre más longevo, y el bisabuelo de Noé, Enoc, el hombre que caminó con Dios, el hombre que fue traspuesto, el hombre que fue arrebatado. Ahora, miremos qué significa el nombre Noé. En hebreo sería Noach. Noach. ¿Listo? Y significa alivio, significa descanso. Miremos lo que dice el versículo 28 de este capítulo 5 que estamos estudiando. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ojo, se llamará Noach, que significa alivio, significa descanso. Ahora, su padre de una manera profética anuncia que este Noé libraría a la tierra de la maldición que Dios había pronunciado sobre ella 1600 años antes. Con el pecado de Adán y de Eva, Dios profirió una maldición contra la tierra. Hablándole a Noé le dice: la tierra será maldita por tu causa. Dice que con sudor y con dolor producirás el fruto para comer. También dice que la tierra produciría cardos y espinos. O sea, la tierra se hizo estéril, se hizo improductiva a causa de la maldición que Dios profirió sobre la tierra. Ahora, este hombre, Lamec, padre de Noé, le ha puesto el nombre Noé, diciendo que los aliviaría la tierra, los aliviaría del trabajo, los aliviaría de sus obras a causa de la maldición que pesaba sobre la tierra. Mire, aliviaría el trabajo. ¿Y cómo así que aliviaría el trabajo? Porque es que a partir de Noé hay un pacto. Dios establece un nuevo pacto con Noé. Y es un pacto donde Dios promete nunca más destruir la tierra a causa del pecado del hombre. Pero no solamente promete esto, sino que también Dios promete que mientras permanezca la tierra no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y entonces Dios marca estaciones, Dios marca temporadas de productividad. Tercero, Dios envía la lluvia sobre la tierra, de manera que está aliviando el trabajo, porque a través de esa lluvia cae, riega la tierra, riega el terreno, y entonces el trabajo del hombre se alivia, se hace menos pesado, la tierra se vuelve un poco más productiva. O sea que si es aliviado el trabajo del hombre a través de la vida de Noé, es profundamente aliviado el trabajo del hombre, las obras del hombre. Y el último aspecto que quiero destacar con respecto a la vida de Noé es que Noé tuvo 3 hijos. Tuvo 3 hijos. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, el versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Sem, de donde vienen los semitas, es la línea genealógica de los semitas. Cam, padre de Canaán, sobre el cual reposó la maldición de su padre Noé. También de allí vienen todos los cananeos, y todas las tribus de los cananeos que eran muchas, ¿verdad? Algunos los asocian con la raza negra, ¿verdad? Y luego viene Jafet, que es, digamos, la raza blanca, y algunos los asocian con los pueblos o con los países europeos. La Biblia da descripciones de algunos países, de algunas regiones, de algunas zonas, de algunos descendientes de estos 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet.
Luego lo estudiaremos, ahora no es objeto de nuestro estudio, pero más adelante de pronto profundizaremos un poco más en ello. Por ahora lo que nos interesa es que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Muy bien, hasta allí los orígenes de Noé. Ahora estudiemos acerca del carácter de Noé, el carácter. Y quiero centrarme en 7 rasgos del carácter de Noé. Los 7 rasgos más predominantes, que más se resaltan, de los cuales la palabra de Dios nos habla más acerca de la vida de Noé. El primer rasgo, la primera característica de Noé es que Noé fue un hombre de fe. Y así lo presenta la palabra de Dios. Por favor, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se nos describe acerca de los hombres y las mujeres de fe, pues allí se incluye también a Noé. ¿Y por qué la Biblia dice que Noé fue un hombre de fe? Mire lo que dice, por favor, el capítulo 11, el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Mire, aquí están hablando acerca de la fe de Noé. ¿En qué consistió la fe de Noé? Pues dice el versículo 7 que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él con temor, con reverencia, en obediencia, preparó el arca, y en ese arca salvó a su familia, y en ese arca, digamos, salvó a la humanidad, o no a la humanidad, no digamos que salvó a la humanidad, salvó a su familia y salvó la raza humana, porque luego entonces ellos se multiplicaron, ellos crecieron, ellos engendraron hijos e hijas. Pero ¿a dónde está la fe? En que él no veía aquello de lo cual Dios le estaba advirtiendo. Dios le había advertido acerca de un diluvio de aguas. Dios le estaba diciendo que iba a inundar la tierra, que iba a caer agua del cielo, que se iban a abrir las cataratas del cielo y que iba a inundar la tierra de tal manera que inclusive los árboles, los montes quedarían sepultados bajo esas aguas. Las aguas crecieron por encima del monte más alto 15 metros. 15 metros por encima del monte más alto. O sea que ninguna especie, ni de animales, ni de hombres se salvaría. Y Noé creyó a esa advertencia de Dios. Y creyó que tanto que preparó el arca, que hizo el arca que Dios le había ordenado, que era una labor difícil. Ahorita cuando estudiemos acerca de la misión de Noé vamos a ver que era una misión difícil, era una misión complicada, era una misión pesada. Pero aquí dice que con temor preparó el arca y en el arca se salvó su familia. Y dice que por medio de esa fe condenó al mundo. O sea, la gente no creyó lo que Noé sí creyó. Entonces Noé, por medio de la fe, se salvó, pero la gente, por su incredulidad y por no creer al anuncio de Noé, se condenó al mundo. Y luego, finalmente, ese versículo 7 dice que Noé fue constituido como un heredero de la justicia que solamente se logra o solamente viene es a través de la fe. Entonces, primer rasgo característico de Noé, era un hombre de fe. Segundo, Noé es presentado en la Biblia como un varón justo. Un varón justo. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bendito sea Dios. Un hombre justo en medio de una generación perversa. Ahora, ¿quién está testimoniando acerca de que Noé
fue un varón justo. Pues es el mismo Dios. Y le dice, a ti he visto justo en medio de esta generación perversa, en medio de esta mala generación. Entonces, allí está el segundo rasgo característico de Noé, que fue un varón justo, fue un varón piadoso, fue un varón íntegro delante de los ojos de Dios. Tercero, Noé es presentado como un varón perfecto, un varón perfecto. Acompáñenme por favor al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14. Ezequiel, aquí hay un pasaje interesante, un pasaje me parece bonito, pero a la vez me parece curioso. Pero lo que quiere resaltar también es la justicia de este varón, la integridad. ¿Ah? Es presentado como un varón perfecto. Ezequiel capítulo 14, a partir del versículo 12. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, allí aparece Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¡Wow! Tremenda palabra. Está resaltando la justicia de Noé, de Daniel y de Job, de quien Dios dio también testimonio de Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ah? Aquí entonces lo está equiparando también a Noé y también a Daniel, de quien se dice varón muy amado, un hombre que también hacía las cosas rectas y decentes delante de Dios. Versículo 15. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Muy bien, aquí entonces Dios da testimonio acerca de la justicia, de la integridad de aquel hombre perfecto que era Noé. De pronto más adelante estudiaremos la vida de Daniel y la vida de Job, pero por ahora estamos estudiando a Noé y aquí se da testimonio de que era un hombre justo, era un hombre perfecto, era un hombre íntegro. El cuarto rasgo característico que quiero resaltar de la vida de Noé es que Noé fue un pregonero de justicia, pregonero de justicia. Miremos lo que dice la carta de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, el versículo 5, segunda de Pedro 2:5, dice la palabra del Señor: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y mire cómo Pedro, el apóstol, llama a Noé, lo llama pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, mire, aquí Pedro resalta del carácter de Noé, que era un pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Pues uno que pregona, uno que predica, uno que anuncia. ¿Qué anuncia? La justicia de Dios. Pregonero de justicia. ¿Qué predica? Acerca de los juicios de Dios. Está advirtiendo a la gente de su tiempo, a la generación de sus días, acerca del juicio venidero de Dios, del juicio que se aproximaba de parte de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Pregonaba. Por un lado trabajaba en la construcción del arca y por otro lado pregonaba acerca de la justicia y el juicio de Dios. Desafortunadamente, pues aquella generación no escuchó la advertencia de Dios a través de este pregonero llamado Noac. 5. Noé fue un hombre temeroso de Dios. Y dentro de este rasgo característico, quiero resaltar la obediencia, porque la obediencia es precisamente, digamos, la marca, la demostración del temor de Dios. No hay otra manera como yo pueda demostrar que temo a Dios, sino a través de la obediencia. ¿Estamos? Y miremos entonces lo que dice la palabra de Dios. Volvamos al libro de Génesis, esta vez al capítulo 6. Génesis en el capítulo 6, cuando hablamos de que Noé fue un hombre temeroso de Dios. El versículo 22. El versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y el capítulo 7 también lo recalca en el versículo 5. Dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces aquí estamos viendo la obediencia de este varón Noé. Hizo todas las cosas siguiendo la orden, siguiendo la instrucción de Dios. No se desvió ni a derecha ni a izquierda. Hizo todo conforme Dios se lo había ordenado. Eso nos está demostrando el temor de Dios. Ahora, en Hebreos 11, el versículo 7 que ya leímos, también dice que Noé con temor preparó el arca. Y ese temor no es miedo, ese temor es respeto, reverencia, ese temor es adoración, ese temor significa obediencia. Lo que estamos viendo, temor, con temor preparó el arca. Nunca debemos concebir esto como miedo, que Noé tuvo miedo de Dios o tuvo miedo del juicio de Dios. No, por el contrario, tenía respeto y reverencia con respecto a Dios. 6. Fue un varón que caminó con Dios. Bueno, y ya lo resaltamos allí en el versículo 9 del capítulo 6. La parte final dice: con Dios caminó Noé. Y también dijimos que Enoc, su bisabuelo, también se hace referencia de él acerca de que Enoc caminó con Dios. Entonces allí hay una herencia de bendición. Aunque seguramente, pues, no hay, digamos, Noé no alcanzó a conocer a su bisabuelo Enoc, y mucho menos sabiendo que fue arrebatado cuando tenía 365 años, que para la época era joven. Si entendemos que el estándar de longevidad estaba más o menos entre los 900 y los 1000 años, pues Enoc con 365 años estaba muy jovencito, todavía estaba comenzando a vivir, estaba por la tercera parte de su vida. Decir hoy que si el estándar de longevidad hoy es 70, 80 años, estamos diciendo que Enoc tenía para la época 25 años, o sea, estaba joven. Entonces Noé no alcanzó a conocer a su bisabuelo, de quien también se da testimonio que caminó con Dios, pero seguramente recibió esta herencia de bendición, de caminar en integridad delante de Dios. Seguramente le contaron acerca de su bisabuelo
Y bueno, y no solamente le contamos acerca de su bisabuelo, sino que recuerde que Enoc desapareció. Y el libro de Hebreos dice que lo buscaron. O sea, nunca se supo qué pasó con él, o por lo menos la gente de su generación, su padre, sus hermanos, no supieron qué pasó con Enoc. Seguramente lo dieron por devorado, por una bestia, como así Jacob dio a su hijo José cuando desapareció y le trajeron los vestidos, la túnica de colores. Él dijo, seguramente una mala bestia lo devoró. Seguramente pensaron igualmente en la época de no aquello, que una mala bestia lo devoró, porque de un momento a otro desapareció, nunca más se volvió a ver. Luego Noé, mire, Noé más o menos 800 años más o menos después del hecho, de pronto un poquito más de años, es quien escribe acerca de lo que sucedió con Enoc. Por revelación de Dios, Dios lo tuvo que llevar al pasado, el Espíritu Santo lo tuvo que inspirar a escribir aquellas cosas que escribió, de las cuales él no fue testigo ocular, no fue testigo presencial, pero el Espíritu Santo, mediante la inspiración divina, entonces nos detalla estos acontecimientos, esto que sucedió con Enoc, y nos permite conocerlo a nosotros, ¿no? Pero en todo caso seguramente se volvió una historia, una leyenda, Enoc en su tiempo, y seguramente a Noé, su bisnieto, pues le llegó, digamos, la historia de su bisabuelo Enoc, o de su abuelo, o de su padre, porque en ese tiempo no se utilizaba el lenguaje de bisabuelo, sino padre, su padre. Continuemos. Finalmente, se dice de Noé, que que halló gracia ante los ojos de Dios. Mire, halló gracia ante los ojos de Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 6, el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si ustedes recuerdan, de alguien más en la Biblia se dice esta expresión de halló gracia ante los ojos de Dios. Pues de la Virgen María, de María, cuando el ángel Gabriel se le presenta, le anuncia, le da el anunciamiento acerca del nacimiento del Salvador, pues le dice, tú has hallado gracia ante los ojos del Señor, o has hallado gracia delante del Señor. Entonces, podemos ver que esta expresión es de que su conducta, esto de hallar gracia es aprobación. Cuando la Biblia dice halló gracia, es su estilo de vida ha sido aprobada. Ha sido aprobada. No digamos que eran personas sin pecado, porque la Biblia dice que todos, absolutamente todos, pecamos. Todos pecamos, dice Romanos, por cuanto todos pecaron. Pero digamos que su estilo de vida en general fue aprobado por Dios. Fue aprobado por Dios. Eso significa hallar gracia. Muy bien, entonces hasta aquí el carácter de Noé. Hemos visto entonces, primero, el origen de Noé. Segundo, el carácter de Noé. Ahora vamos a mirar entonces la generación corrupta. La generación corrupta. La Biblia presenta a Noé como un varón destacado por su justicia y su vida íntegra. Un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios en medio de una generación corrupta y perversa. Ese Noé fue escogido para construir el arca y en ella salvar a su familia y preservar la raza humana. Ese era el término que estaba buscando ahora, preservar la raza humana, preservar. Muy bien, miremos entonces acerca de la generación corrupta. Estamos hablando de aquellas personas contemporáneas a Noé, aquellas personas, aquella generación que rodeó a Noé, seguramente muchos de sus amigos, seguramente muchos de sus familiares extensos, estoy hablando de familia extensa, seguramente muchos de sus vecinos, muchas de las personas que vivieron en aquella época. Miremos entonces por qué se destacaban. Capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Wow, qué descripción tan tenaz, tan terrible. Cómo en este versículo se describe la condición y el estilo de vida de las personas en el tiempo de Noé. Primero, la Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y mire esa expresión, mucha. Eran hombres muy malos. Luego dice, todo designio, no algunos, sino todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, era un estilo de vida. Hacer lo malo se les había convertido en un estilo de vida. Eso es lo que quiere transmitir este versículo. Que el hacer el mal era un estilo de vida para ellos. Era una generación que había perdido nociones de Dios, nociones del temor de Dios. Había perdido nociones de parámetros, de normas, digamos, de parámetros de vida. Y se habían entregado al pecado, se habían entregado a la maldad. Han pasado más o menos 1600 años desde Adán, desde la caída. Cuando la Biblia, y ya lo estudiamos en lecciones pasadas, cuando estudiamos la caída y cuando estudiamos la gravedad del pecado, dijimos que aquel fruto al cual Dios llamó el fruto de la ciencia o el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, estábamos hablando que ese conocimiento era un conocimiento práctico. Ellos tenían un conocimiento teórico. ¿Cómo así que tenían un conocimiento teórico? Pues el bien y el mal estaba determinado por Dios. Dios determinaba lo bueno y lo malo. E instruía al hombre con respecto a aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas. No le imponía el bien y el mal, o el hacer lo bueno y lo malo. Lo instruía. Y el hombre, en el ejercicio de su libre albedrío, decidía hacer el bien o hacer el mal. Tenían conocimiento teórico. Pero al comer del fruto del conocimiento, al comer del fruto de la ciencia, ya el conocimiento teórico pasaba a un conocimiento práctico. Ahora comenzaban no solamente a conocer, sino a practicar lo bueno y lo malo. A practicar lo bueno y lo malo. Y entonces allí ese conocimiento se convirtió en un conocimiento práctico. Después de 1600 años, después de la caída, y entonces vemos a Caín matando o asesinando a su hermano Abel, ya practicando el mal. O sea, la Biblia toma a estos dos hermanos y los pone como ejemplos para demostrar, mire hasta dónde llegó el mal del hombre, a punto de que un hermano asesina a su hermano. Y cuando Dios lo confronta y le dice, Caín, ¿dónde está Abel? Él dice, yo no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y mire cómo comienza a dirigirse a Dios de una manera altanera. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Increíble, no solamente le está mintiendo, está tratando de engañar a Dios, no, que es una labor imposible, sino que los trata de una manera altanera, como el corazón se ha llenado de ese mal. Y ese mal lo ha llevado ¿qué? A la práctica. Esa era la gravedad del pecado y por eso Dios quería evitar que el hombre cayera en esa condición. No era un capricho de Dios. Ya lo estudiamos, no era un capricho de Dios. Era el evitar que el hombre cayera en esa condición de pecado, en ese estado de pecado. Claro está, Dios tampoco iba a violentar su libre albedrío, su libre voluntad de decisión. No lo iba a hacer de ninguna manera. Ahora, 1600 años después, vemos no solamente un ejemplo, sino que vemos el pecado generalizado, la maldad generalizada. La maldad ha invadido el corazón de los hombres, de tal manera que el hombre ahora solamente piensa en hacer lo malo. Por eso allí ese versículo 5 dice, todo designio del corazón de ellos era de continua solamente el mal. O sea, se les había convertido en un estilo de vida. Estamos estudiando acerca de la generación corrupta. Segundo, el versículo 11 de ese mismo capítulo 6, mire lo que describe la palabra de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios,
y estaba la tierra llena de violencia. ¡Wow! La tierra estaba ¿qué? Llena de violencia. Ahora el versículo 12, aquí hay un cambio, no solamente hay un cambio de lo general a lo particular. Ya no solamente habla de la tierra como un todo llena de violencia, sino inclusive cada persona con un corazón lleno de violencia. Dice el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida la tierra, porque toda carne, y ahora lo baja a lo particular, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces mire la condición en que ha quedado no solamente la tierra en general, sino cada individuo, cada carne en particular. Claro, aquí estamos exceptuando a Noé, o lo estamos sacando, ¿ah? Porque ya vimos que era un hombre que en medio de esta generación corrupta y perversa se destacó por su piedad, se destacó por su justicia, se destacó por ser un hombre íntegro, por ser un hombre perfecto, por andar delante de Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo habla también de esta generación. Si me acompañan por favor al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. El Señor Jesucristo habla de esta generación en el versículo 36 hasta el versículo 38. Mateo 24, del 36 al 38. La palabra de Dios dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús se está refiriendo al día y la hora de su regreso, de su segunda venida. Nadie lo sabe. Pero aquí va a dar una señal, y va a traer a memoria, digamos, la generación de los días de Noé, para decir que la generación de los días previo a la venida del Señor Jesucristo va a vivir digamos una condición similar, semejante. ¿Ya? Algo así es lo que quiere transmitir. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hace pocos días atrás estaba enseñando de las señales previas a la venida de Cristo o al regreso de Cristo. Y una señora me preguntó, pastor, entonces casarse es pecado, porque allí dice que se estaban dando en casamiento y lo está tomando en una forma negativa. Y le dije, no, no es pecado. Lo que pasa es que no es lo que Jesús quiere transmitir aquí. Lo que Jesús quiere transmitir aquí es, digamos, el espíritu con el cual vivían la generación de los días de Noé. O sea, ellos vivían para el aquí y para el ahora. Vivían para satisfacer las demandas de su cuerpo, los deleites de su cuerpo, para satisfacer las demandas de su alma, para satisfacer las demandas de su malvado y necio corazón. Por eso dice, vivían bebiendo, comiendo, casándose, compromisos sociales, negocios, vivían para lo temporal, para el aquí y para el ahora. No pensaban en lo eterno, no tenían en cuenta a Dios en absolutamente para nada. Y esa es la intención de la enseñanza que Jesús está transmitiendo aquí. Y por eso también lo está comparando con el carácter de los hombres de los últimos días, previos a la venida o al regreso del Señor Jesucristo, de los cuales el apóstol Pablo también le escribió a su discípulo Timoteo. Y dice el carácter de los hombres de los últimos días, que serán soberbios, altivos, sin afecto natural, sin temor de Dios, entregado a deleites. Dice literalmente, amantes de los deleites más que de Dios. Pues ese es el espíritu, esa es la enseñanza que quiere transmitir Jesús. Que la generación de los días de Noé era una generación amante de los deleites, amante de los placeres, pero no tenían en cuenta a Dios para absolutamente nada. También el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2,
el versículo 5, aunque ya leímos este versículo, quiero volverlo a leer, pero ya no sacando la enseñanza del carácter de Noé, sino que él también habla acerca de la condición de las personas de aquella generación que hemos llamado la generación corrupta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice el versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y esa fue la parte del versículo que resaltamos cuando hablamos de Noé, pero mire lo que sigue diciendo, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y mire el apóstol cómo llama a aquella generación. Los llama el mundo de los impíos. Y la palabra impío es sin pío, sin santidad, sin temor, sin principios, sin límites. Es una generación que se ha entregado al pecado. Es una generación impía, sin temor de Dios. Eso es lo que trata de transmitir el término impío. O sea, impío, sin temor, sin límites, con una conciencia corrupta, sin conciencia de pecado. Se han entregado simplemente a sus placeres, a sus deleites. Se han entregado, como se los dije ahorita, vivían para lo temporal, para satisfacer sus deleites. Muy bien, en medio de esta generación corrupta se destacó Noé. Finalmente, para que terminemos por hoy, estudiemos acerca de la misión. Entonces ya estudiamos los orígenes de Noé, el carácter de Noé, la generación corrupta, y ahora estudiemos la misión de Noé. Y vamos a estudiar 5 aspectos de la misión de Noé. El primer aspecto es que Dios le comunica sus planes a Noé. Escriban, Dios le comunica sus planes a Noé. El capítulo 6 del libro de Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 6, el versículo 13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, Dios le comunica sus planes a Noé, primero. Segundo, Dios le ordena construir un arca. Y eso lo encontramos en los versículos 14 y 15. Allí mismo, en Génesis capítulo 6. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Muy bien, ahora solamente voy a tocar la parte inicial del versículo 14. Dios le ordena construir un arca. Más adelantico vamos a hablar de los detalles. Por ahora, Dios le ordenó construir un arca. Entonces, mire, primero, Dios le comunica sus planes. Segundo, Dios le ordena construir un arca. Tercero, Dios le comunicó su juicio sobre el mundo. No solamente le comunicó sus planes, sino que le comunicó sus juicios. Miremos el capítulo 6, el versículo 17. Avancemos un poquito. He aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces Dios también le comunicó su juicio sobre el mundo. Le comunicó acerca del diluvio que Dios enviaría sobre la tierra. Cuarto, Dios anuncia el establecimiento de un nuevo pacto. Mire esto tan interesante. Dios le anuncia el establecimiento de un nuevo pacto. Miremos lo que dice el capítulo 6, pero ahora el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces allí Dios no está haciendo aún el pacto con Noé, que conocemos como el pacto noémico. No, está anunciando el establecimiento de un nuevo pacto. Es la lección 6 que vamos a estudiar. Estamos estudiando la lección 4, luego viene la lección 5 acerca del diluvio y luego la lección 6 acerca del pacto de Dios con Noé. Aquí se lo está anunciando, voy a establecer un nuevo pacto contigo. Y entonces asumimos que aquel pacto que Dios estableció con Adán en el huerto del Edén quedaría abrogado o sería sustituido por este pacto nuevo que Dios establecería con Noé. En el entendido que aquel pacto de Dios con Adán en el huerto del Edén era un pacto condicional, pacto que Adán rompió, pacto en el cual Adán falló acerca de aquella condición, aquel único mandamiento que Dios había establecido, de no comer del fruto del conocimiento. Entonces ahora Dios pretende establecer un pacto con Noé, un pacto sobre la base de la incondicionalidad. Será un pacto incondicional. Por eso cuando Lamec dice acerca de Noé, de Noach, este nos aliviará de nuestros trabajos, pues seguramente cuando estudiemos el pacto vamos a ver que esto era un asunto profético, una dirección profética de parte del Espíritu Santo. Porque ciertamente Noé los alivió, no quiere decir que el hombre dejó de trabajar, no, alivió su trabajo, porque Dios establece entonces, como les dije ahorita, digamos las estaciones, establece el invierno, establece la lluvia, y entonces le ayuda esto al trabajo del hombre sobre la tierra. Quinto, Dios le da instrucciones. Le da instrucciones. Miremos que Dios le da tres instrucciones le da Dios. Primera instrucción, Dios le da acerca de las medidas, de los diseños y del material con que debía construir el arca. Miremos, en el capítulo 6, volvamos al capítulo 6, versículo 14 al 17. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Entonces allí ya le dice la madera que debía utilizar. Madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Usaría brea para recubrirla, para calafatearla. Versículo 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca. Entonces está hablando aquí ya de las medidas. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y luego en el versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso alto, segundo y tercero. Entonces aquí ya le está hablando de los diseños. Entonces mire, material, los materiales que habría de usar, las medidas y los diseños. Miremos acerca de las medidas. Aquí habla acerca de la longitud, 300 codos. Esto equivale aproximadamente a 133 metros. O sea que era una cosa enorme. Era una cosa enorme. 133 metros. Luego le habla de la anchura. La anchura sería de 50 codos. Estamos hablando de aproximadamente 23 metros. La anchura. Y luego le habla de la altura. Y la altura sería de 30 codos. Entonces estamos hablando de una altura más o menos de 14 metros. O sea, familia, estamos hablando de una cosa impresionante, de una construcción difícil. No era un trabajo fácil. Era una construcción difícil. Llevaría años. Alguien me enseñó que más o menos demoró 120 años, pero no, está equivocado ese dato. No demoró 120 años, demoró mucho menos. Porque la Biblia registra que Noé tuvo a sus hijos cuando tenía 500 años.
Y recibe el llamado después de tener sus hijos. No sabemos, sus hijos seguramente eran, no sé, no nos dice la Biblia cuántos años tenían. Pero dice que entró en el arca cuando tenía 600. Entonces, desde que tuvo a sus hijos hasta que entró en el arca han pasado 100 años. Seguramente sus hijos han avanzado un poquito en edad. Entonces tendríamos que decir que no duró, la construcción no duró más de 100 años. Más de 100 años no duró. Y yo diría que ni siquiera 80 o 60, no sé, de pronto 50, 40 años. Estoy especulando aquí. Lo cierto es que la construcción era una construcción difícil. O sea, no era fácil el trabajo que Dios estaba poniendo por delante de Moisés, que Dios le estaba encomendando a Moisés. Hoy en día hicieron una réplica del Arca de Noé en los Estados Unidos. La tienen exhibida en un parque. Solo que no recuerdo muy bien la ciudad. No recuerdo muy bien la ciudad en la cual la tienen exhibida. Con estas medidas, similar, digamos, al arca que construyó Noé. Claro, hoy tiene la tecnología, tienen las facilidades para construirla, pero estamos hablando de que Noé con su fuerza, con la ayuda de sus hijos, construyó esta inmensidad de arca. Muy bien, ¿qué más le entregó Dios? Le dio instrucciones con respecto a los alimentos. Mire lo que dice el capítulo 6, el versículo 1. Dice, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Este para ti y para ellos es para él, para su familia, y también serviría de alimento para los animales que entraría en el arca. Entonces le da instrucciones con respecto a los alimentos. Tercero, le da instrucciones con respecto a las personas y a los animales que entrarían en el arca. El capítulo 7, el versículo 1, dijo luego Jehová a Moisés, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Y nótese que aquí por primera vez la palabra de Dios habla de animales limpios. Animales limpios. Cuando uno pensaría que esto de los animales limpios y los animales impuros vino con la ley de Moisés, podemos ver que no, que aquí con Noé, 800 años antes de la ley, está estableciendo animales limpios y animales no limpios. Yo he llegado a la conclusión de que había una ley oral que ellos han recibido de parte de Dios, no solamente con respecto a los animales, sino con respecto a casarse, digamos, con personas de su misma tribu, de su misma familia, de su misma parentela. Y por eso Abraham envía a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac, dentro de su misma familia, dentro de su misma parentela, no queriendo casarlos con las personas allí, con sus vecinos que eran extranjeros, que eran personas paganas, idólatras. Entonces había una ley allí intrínseca, una ley oral que Dios les ha transmitido. O también Abraham, sin haber ley con respecto a los diezmos, diezma y le entrega los diezmos a Melquisedec. Lo mismo hace Jacob cuando ofrece sus diezmos allí en Betel, cuando le ofrece entregar de todo lo que él ganara, de todo lo que recibiera, de todo lo que obtuviera, el diezmo a Dios, cuando no había todavía una ley. Y así he descubierto que estas personas que vivieron antes de la ley, muchísimos años antes de la ley, siglos antes de la ley, había una ley oral que Dios les había transmitido, había una ley intrínseca en ellos que los llevaba a comportarse de X o Y manera. Porque recuerde que donde no hay ley todo es válido. Y entonces, ¿por qué se hace distinción entre Noé y la generación, las demás personas? Hombre, porque habían unos parámetros de lo bueno y lo malo. Habían unos parámetros, habían leyes que de una o de otra manera determinaban el estilo de vida que las personas debían tener para agradar a Dios. Entonces, mire que aquí está hablando de animales limpios. Versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas,
macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces, allí está la instrucción. El cuarto aspecto, entonces, 3 instrucciones. Vamos en el quinto aspecto. Voy a recordar. Primer aspecto, Dios le comunica sus planes. Segundo aspecto, Dios le ordena construir un arca. Tercer aspecto, Dios le comunica el juicio sobre el mundo. Cuarto aspecto, Dios le anuncia el establecimiento de un nuevo pacto. El quinto aspecto, Dios le entrega instrucciones. Instrucciones acerca de los materiales, de las medidas, de los diseños, instrucciones acerca de los animales, instrucciones acerca de las personas y de los animales limpios y no limpios que entrarían en el arca y cuántas parejas de cada uno de ellos. El sexto aspecto es Dios le indicó cuándo entrar y cuándo debía salir del arca. Mire qué cosa tan interesante. Dios le indicó cuándo debía entrar y cuándo debía salir del arca. Miremos el capítulo 7, el versículo 16. El versículo 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Mire, había una sola puerta de acceso al arca, y Dios es quien la cierra, no la cerró Noé. Dios determinó cuándo cerrar la puerta. Y Dios es quien cierra la puerta. Después de que Noé ha entrado, después de que los animales han entrado, Dios cierra la puerta. Mire qué lindo esto. O sea, Dios le está indicando cuándo entrar, pero también le indicó cuándo salir. Avancemos un poquito al capítulo 8. Entonces, el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces Dios también le indicó cuándo debía salir del arca. Si bien es cierto, Noé había liberado algunos animalitos, el cuervo, luego la paloma, y luego la paloma trajo esa hojita de olivo en su pico, y Noé entendió de que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. No salió. Esperó la indicación de Dios. Muy bien. Y finalmente, Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. El capítulo 7, el versículo 16, para que terminemos por hoy, dice el versículo 16, el capítulo 7, el versículo 16. Bueno, ese ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos ese. Leamos entonces el capítulo 7, el versículo 5. Dice el versículo 5: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, allí están los 7 aspectos. ¿Listo? Acerca de la misión. Primer aspecto: Dios le comunica sus planes. Segundo aspecto: Dios le ordena construir un arca. Tercer aspecto: Dios le comunicó su juicio sobre el mundo. El cuarto aspecto de la misión: Dios anuncia el establecimiento de un nuevo pacto. Quinto aspecto: Dios le entrega instrucciones a Noé. El aspecto número 6, Dios le indica cuándo entrar y cuándo salir. Y el aspecto número 7, Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Entonces, querida familia, hoy hemos estudiado primero los orígenes de Noé, segundo, el carácter de Noé, tercero, la generación perversa, y cuarto, la misión de Noé. En base a estas 4 lecciones, les voy a enviar el link para que ustedes resuelvan el cuestionario. Nos vemos en la siguiente clase, donde estudiaremos el diluvio universal como tal y estudiaremos el pacto de Dios con Noé. Querida familia, que Dios me les bendiga rica y abundantemente.